Mi nombre es Claribel Mariscal Ortiz. Soy licenciada en enfermería y enfermera certificada, perteneciente al Colegio Coahuila. Actualmente inscrita en la especialidad del posttécnico de Administración y Gestión de los Servicios de Enfermería. También soy especialista en Medicina de Familia y especialista en Salud Pública. En esta ocasión impartiremos un curso que habla sobre la enfermera y sus competencias de acuerdo a la correcta toma de decisiones en el área de obstetricia. ¿Iniciamos? El objetivo de este curso es darles a conocer al personal de enfermería todas aquellas competencias que deben de estar correctamente conforme a la habilidad que tenemos como enfermeros competentes en el área de obstetricia. Tenemos que compartir todas nuestras habilidades, todas nuestras competencias con un humanismo, con un apego a la ética profesional durante el ejercicio profesional como principales y parte fundamental del equipo multidisciplinario. Ese sería nuestro objetivo en este curso. Como introducción, podemos decir que en nuestro país, que es México, existen un sinfín de normativas políticas que hablan sobre los objetivos principales que son el acceso efectivo a la salud y la cobertura a la salud, donde el Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno tiene implementado para beneficio de su población, existe el Programa Sectorial de Salud. En ese programa, el principal objetivo, hablando de materia de salud, es el acceso, es el apego, es que la población tenga los suficientes herramientas para poderse prevenir sobre enfermedades. Y de acuerdo a la situación que tenemos en nuestro país hasta el día de hoy, no ha podido lograrse esa cobertura y ese acceso que se busca. Teniendo en cuenta esta situación, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos de atender a esa embarazada, a esa mujer en estado de embarazo, a pesar de que de acuerdo al concepto nos dice que no es una enfermedad. El embarazo no es una enfermedad, el embarazo es una situación por algún estado normal reproductivo, pero que puede llegar a pasar algún tipo de muerte materna. Es por ello que de acuerdo a todos los estudios que existen, podemos llegar a caer en una mala práctica y poder convertirnos en malos actores. Por eso debemos de estar inmersos en el conocimiento de cuáles son aquellas competencias que debemos de cumplir como profesionales en nuestro actuar. ¿Cuáles son los beneficios que daría este tipo de competencias? Evitar muertes maternas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas de enfermedades que causan la muerte materna? Hemorragias, enfermedades hipertensivas, adquiridas en el embarazo, diabetes gestacional, enfermedades crónico-degenerativas que también podrían ya venir antes de que aparezca el embarazo. Enfermedades como infecciones que pueden prevenirse, infecciones en la orina, infecciones adquiridas en la etapa del puerperio. Todo esto se puede prevenir, pero ¿cómo lo podemos prevenir nosotros como actores? Sabiendo reconocer cuáles son los signos y síntomas que cursa esa mujer embarazada. De acuerdo a esta normativa que estamos implementando el día de hoy, que les estamos dando a conocer, nuestro país cada año realiza una razón de la mortalidad materna que existe. De acuerdo al año, a cada corte de año hay miles de defunciones. Pero esas defunciones por cada 100,000 nacidos vivos son las que nos interesan. Vamos muy bajos en indicadores. Recordemos que de acuerdo a la situación epidemiológica debemos de notificar esas muertes maternas. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica es una plataforma importante que debemos de utilizar donde tenemos que notificar en menos de 24 horas cualquier muerte materna que haya pasado. Las investigaciones nos dicen que el estado de Coahuila se encuentra en el número 3 o número 4 día
en el que podemos notificar, y eso no es lo que se busca. Lo que se busca a nivel nacional es que tengamos que notificar en menos de un día. La mayoría de las entidades federativas de nuestra República Mexicana están muy por debajo. De acuerdo al CINAVE, que es la plataforma donde debemos de notificar, y de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología, el principal motivo de muerte de materna fue el COVID-19. Ya sabemos que por la pandemia el principal motivo de enfermedad en esta población pues ha sido el COVID-19. Seguida de ella están las enfermedades hipertensivas. Estas enfermedades hipertensivas se pueden diagnosticar a tiempo, y esa es la finalidad, que nosotros como actores tengamos ese conocimiento de que tenemos que detectar esas enfermedades hipertensivas, como haciendo una buena toma, una correcta toma de la tensión arterial, todo el tiempo en que tengamos a esa paciente a nuestro cargo, ya sea en el control, ya sea en el seguimiento, ya sea en hospitalización, ya sea en urgencias, en cualquier departamento. Debido a esto, existe una Comisión Nacional de Derechos Humanos que está mandando un aviso en una recomendación general donde nos dice que no a la violencia obstétrica. ¿Por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que decir que no a la violencia obstétrica? ¿Por qué? Lo hace porque ya existe demasiada evidencia donde actores como nosotros los enfermeros hemos dado una mala atención a este grupo etario que son las embarazadas, y no debe pasar. Esta es una acción que no debería de pasar, y eso es preocupante. Recordemos que también existe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Eso es muy importante porque nosotros podemos entrar en un problema de ética profesional y poder perder nuestra profesión, y no es lo que buscamos. Hay que ser más humanizados al momento de atender a esta paciente. ¿De qué habla este modelo de atención a enfermería obstétrica del que estamos comentando el día de hoy? Habla de que el personal de enfermería puede atender a esa paciente de una manera holística, humanizada, segura y con calidad. ¿Y cómo vamos a llegar a esto? Compartiendo todas nuestras habilidades centradas en las competencias en el área de obstetricia. ¿Cómo es el inicio de este modelo? El inicio de este modelo nos dice que tenemos que tener bien identificada esa mujer embarazada de acuerdo al enfoque de riesgo. Un enfoque de riesgo nos dice qué tanto ese embarazo puede llegar a complicarse en algún momento. ¿Y cómo lo puedo diagnosticar yo como enfermero? Pues realizando mi correcta valoración, mi correcta planificación de intervenciones de enfermería, y que al momento, como una mejora continua, que yo esté aplicando mi proceso enfermero, detectar esos riesgos. ¿Cómo? Con una simple tensión arterial alterada. Yo tengo que conocer cuáles son los estándares normales, cifras que debe de tener mi paciente, cuando ya está fuera de, y cuando es una prehipertensión, cuando es una hipertensión gestacional ya diagnosticada con mayor énfasis en ese riesgo. Yo tengo que detectar si es una diabetes, que esa embarazada se haga detecciones de glucosa, se haga detecciones de orina, se haga ultrasonidos para realmente ver que todo está normal en el embarazo. Esto es en el primer nivel de atención. El personal del primer nivel de atención debe de contar con estas competencias de acuerdo al modelo de atención en enfermería obstétrica. El segundo, y esperemos no pase, el tercer nivel de atención también tiene que estar inmerso en todas estas debilidades que podrían aparecer en el embarazo como detección de riesgo. Probablemente esperamos que cuando una mujer embarazada llega a un segundo nivel ya debe de estar identificado ese riesgo. Ya debe de saber ese actor, ese enfermero, en cómo se va a desarrollar ese trato a esa embarazada que ya es un foco amarillo, ¿sí? Eso es lo que se busca, que el modelo identifique desde antes. De acuerdo a este modelo, el personal de enfermería desde antes tenemos identificado, en sintonía con el médico familiar, cuáles son esos hallazgos que tenemos que tener en cuenta.
de esa mujer embarazada y que si hay necesidad, automáticamente pase a un segundo nivel. Al llegar a un segundo nivel, estos enfermeros tenemos que tener la competencia de toda esa red de apoyo que se da y todo ese enfoque entre actores donde atendemos prontamente a la paciente. Las competencias deben de estar inmersas entre el enfoque de riesgo, que es en la atención prenatal, entre la atención en el trabajo de parto y parto, en la atención en el puerperio, en la atención en el recién nacido, que es muy importante porque recordemos que es una mujer que está trayendo vida, ¿sí? Otra vida. Esas son las competencias específicas y de manera general debe de haber una atención intercultural y humana con ética y con valores del enfermero hacia ese trato, a esa paciente, a esas dos personitas. Debemos tener en cuenta que al confirmar que el embarazo existe, nosotros tenemos la capacidad de poder identificar cómo evoluciona ese embarazo. Yo tengo que conocer como personal de enfermería cuáles son los criterios para yo poder determinar un riesgo. ¿Sí? No necesariamente esperar un diagnóstico médico para yo poder seguir mis cuidados. Si yo en el momento que estoy aplicando mis intervenciones veo, valoro que algo no está bien, ahí tengo que accionar, ahí tengo que hacer una derivación. De acuerdo a las competencias que tenemos en el segundo nivel de atención, o podría darse en el primero un trabajo de parto y atenciones en el parto, ahí tenemos que tener en cuenta que existen varias etapas del parto. Existen diferentes etapas que tenemos que conocer. Tenemos que saber cuál es un embarazo que fue un parto a término, un parto pretérmino, un parto postérmino después de las 40 semanas, un parto que fue antes de las 37 semanas. Nosotros como personal de enfermería debemos conocer todas esas etapas y todos esos procesos y esas fases para poder determinar si ese embarazo está bien o es de riesgo ya. Si yo estoy en esa área y voy a atender a mi paciente y no conozco las etapas normales de un embarazo y cuándo poder detectar si es de riesgo, no cuento con las competencias y las habilidades. En el trabajo de parto existen varias fases, ¿sí? La primera fase es la de la dilatación. Cuando el cuello de la matriz ya empieza el útero a dilatar, desde un 0 hasta un 10. Posteriormente viene la etapa expulsiva, que es donde ese bebé ya va a salir, cuando ese bebé ya está a punto de llegar a la vida extrauterina. Ahí debemos de valorar nosotros como enfermeros que hay competencias que tenemos que tener muy en cuenta, como cuáles, como el aseo genital, como los cuidados inmediatos en ese momento para prevenir que ese parto pueda ser una infección en el producto, y yo tengo que como enfermera atender a tiempo y acudir a todas esas necesidades que el médico me incluye y que yo tengo que ser competente. Conforme a la etapa de expulsión, posteriormente, no porque ya pasamos la expulsión, el bebé ya salió, ya confirmamos que está en vida extrauterina, tenemos que acordarnos que existe la siguiente etapa, que es la del alumbramiento. ¿Cuál es esa etapa? Es cuando la placenta sale completamente. Hay que confirmar que esa placenta salió. La mayoría de las veces dejamos que el médico actúe solo y realmente el riesgo es para todos. Si esa placenta llegara a salir por partes y se quedaran restos placentarios puede haber una infección y puede llegar a una muerte materna, que es lo que no queremos. Entonces buscamos que nosotros seamos competentes al momento de estar atendiendo el parto. Es necesario que al atender a la mujer en el periodo expulsivo, ver el binomio entre madre e hijo para poder crear una atención inmediata en caso de urgencias. Colocar a la mujer en la posición más apropiada, ya que existen infinidad de posiciones en el periodo expulsivo. Realizar amnioresis solo en caso necesario. En caso no necesario, debemos tener las competencias de comunicación efectiva entre el equipo multidisciplinario.
evaluar las condiciones del periné y, en caso necesario, el médico debe efectuar episiotomía para poder determinar que hay situaciones en las que no es necesario una incisión quirúrgica. En todo momento, valorar la frecuencia cardíaca fetal. Es importante crear un vínculo entre la mujer y el hijo inmediatamente, ya que en ese momento es cuando se necesita el apego y el alojamiento conjunto para que se dé de manera correcta. La etapa del puerperio está dividida entre el temprano, el inmediato o el tardío. El inmediato es en las primeras 24 horas. El temprano es considerado entre las 2 a 7 días posteriores y un tardío puede llegar hasta los 42 días. Es por esto que decimos que cuando hay una muerte materna es desde el momento en el que se sabe que existe un embarazo hasta los 42 días posteriores. Si esa mujer llegara a fallecer, se puede considerar una muerte materna. Estas etapas son imprescindibles para poder detectar cualquier tipo de enfermedad posterior al alumbramiento y en toda esta etapa del puerperio. En la competencia del puerperio, también debemos desarrollar aquellas promociones a la salud donde la mujer debe estar informada sobre las características del sangrado transvaginal y, en todo caso, nosotros como personal de enfermería atender a los cambios y determinar si hay algún evento de urgencia el cual necesitará una atención inmediata. Obviamente, de acuerdo a la situación del parto o cesárea, lo que haya sido en el momento de la atención a esa puérpera en el área de recuperación, tratar de cumplir con todo lo establecido en el plan de intervenciones en colaboraciones interdependientes y dependientes. Es importante que la mujer determine cuáles son aquellos signos y síntomas que puedan llegar a pensar que existe alguna infección, como la hipertermia, escalofríos, tensión arterial elevada, y que en todo momento exista la estimulación temprana del recién nacido, ya que es importante para que exista una buena comunicación entre madre e hijo y el apego familiar que debe de pasar en todo momento. Hay que identificar las causas de abandono del control del puerperio para que esa mujer esté empoderada en el cuidado y promoción de la salud. También es importante hablar sobre los métodos de planificación familiar. Estos métodos los iniciamos desde el primer nivel de atención, no solamente cuando ya el producto ya está en vida extrauterina. Tenemos que convencer a esa paciente que cuide su periodo intergenésico entre un hijo y otro. Debemos hablarle, platicarle sobre cuál sería el mejor método, pero que ella esté convencida en brindar lactancia materna y también tener un método, porque la mayoría tienen un pensamiento de que no son compatibles con la lactancia materna. Y realmente sabemos como actores que sí hay, pero tenemos que tener la competencia de saber cuáles son los que yo voy a involucrar en ese momento de acuerdo a las necesidades de esa paciente. Si esa paciente llegara a tener dudas, derivarla, porque ya sabemos que después de que esa paciente sale del hospital con su bebé, tiene que acudir a los primeros 72 horas a 7 días al primer nivel de atención con su enfermera especialista o con su enfermera auxiliar en salud pública. ¿Para qué? Para diferentes detecciones que se le hacen al recién nacido, para sus vacunas, para checar de nuevo los signos y síntomas. En caso de que llegáramos a notar en ese primer nivel de atención algún signo y síntoma, pues hay que derivar a esa paciente. Y ahí es donde estamos actuando de manera correcta.
¿sí? La importancia de realizarse un tamiz neonatal, donde yo como actor estoy dando mi promoción en el segundo, en el tercero y en el primer nivel de atención sobre la prevención de enfermedades en el niño recién nacido. Al momento de yo crear este modelo de la enfermera en obstetricia, de crear el beneficio en la población de todas las mujeres, yo voy a evitar muertes maternas. Todos esos pacientes que estén en nuestro cargo, vamos a tratarlos con calidad y con humanidad y con servicio. La ética profesional es lo más importante. ¿Qué tenemos como conclusión en este tema? Como enfermeros y como principales actores de la salud, debemos estar evidenciados, debemos de estar con habilidades y competencias de acuerdo al departamento en el que estamos guiando. En este caso, en este curso fue de obstetricia, pero así en cualquier tipo de departamento que esté yo como principal, que soy el enfermero que está actuando o enfermera que está actuando de una manera holística y asistencial, tengo que buscar esas competencias para yo poder ofrecer atención de calidad. Muchas gracias.